Oiga, ayer acabo de subir una actividad sobre los hemogramas para que hagan en grupos de 5 estudiantes y es para el próximo jueves en la noche, ¿no? A las 8:30 es la fecha tope de entrega. O sea que ahí tienen para practicar la resolución de los hemogramas. Creo que hay uno que es repetido, me parece que eran 12, no sé por qué, creo que aparecieron como 13 archivos, pero ustedes ahí los resuelven. Si logran encontrar cuál es, pues no lo hacen 2 veces, como ya saben, ¿no? Oye, ninguno me contestó. ¿Será que si no me están escuchando? Sí se le escucha, Sí se profe. escucha, doctor. Escucha, Buenas doctor. noches, doctor. Sí, se la escucha. Buenas noches, gracias, gracias. Bueno, el siguiente tema es líquidos y electrolitos. Yo no sé cuánto de eso deberíamos dedicarle tiempo porque obviamente líquidos y electrolitos ustedes son más que expertos, eso ya lo dieron desde el año pasado. Entonces, hay muy pocas cosas que pudiera yo enseñarle. Yo creo que realmente sería como un repaso nomás. Hay algunos conceptos que este año o este semestre yo quiero que tengan claros. Uno es el concepto de tonicidad. A ver si alguno lo recuerda. Tonicidad. ¿No? ¿Ninguno? Es la solución, es la osmolaridad de una solución comparada con con la osmolaridad del plasma, algo así. Kevin. Está cerca, Kevin, está cerca. ¿Quién más? La tonicidad plasmática, obviamente, ¿no? No hablar solo de soluciones hipertónicas, hipotónicas o isotónicas. No, no, hablo de la tonicidad plasmática. ¿Quién más hay? ¿Alguien que me contribuya ahí? No, nadie, no. Bueno, yo me imagino que el año pasado les compartí una revisión del UpToDate que la verdad es que no está reciente nada y habla sobre conceptos básicos del agua. Dentro de los conceptos básicos del agua es que no es la ingesta de agua la que mantiene el control del agua en nuestro cuerpo. O sea que si bien uno puede tomar mucha agua, eso no significa que nuestro cuerpo la retenga. O tomar poca agua tampoco significa que el cuerpo no vaya a retenerla. O sea que la retención de agua o no, de lo que tomemos, depende más de los electrolitos que propiamente del agua como tal. Eso por un lado. Por otro lado, menciona pues los conceptos de osmolalidad plasmática y de tonicidad plasmática, o también llamada osmolalidad plasmática efectiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Estoy hablando en chino. Sí, profesor. Mira, la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Cuál es la fórmula de osmolaridad plasmática? ¿Cuál es? ¿Podría repetirlo, doctor? No lo escuché. La fórmula de osmolaridad plasmática. Dos veces el sodio, ¿no? Más
el boom y la creatinina. El boom creo que es entre 18 y el otro valor no recuerdo, creo que era ¿No te creatinina. acuerdas? Cerca, Abraham, cerca. Urea. Ajá. Voy. El otro valor era glucosa, doctor. Glucosa Ajá. sobre 18. No la creatinina. La osmolaridad efectiva solamente se tomaba en consideración la glucosa y no se tomaba en cuenta el boom. Y el sodio también. Ujú. ¿Por qué no se toma en cuenta el boom? Parece que ahora estamos en fisiología, entonces necesitamos entender todos los por qué. Podría ser porque es un desecho del catabolismo de las proteínas, doctor. No, no es esa la razón. Se tomaría en cuenta sodio y glucosa principalmente porque ellos son osmolitos efectivos, o sea, como que afectan el movimiento del agua de un espacio al otro. Y el nitrógeno urea no. Sí, el nitrógeno era así. Él lo mantiene en la hiperosmolaridad. No es un osmol el nitrógeno urea. Sí. Sí, doctor, pero no es efectivo. Cuando llamas efectivo, ¿a qué es efectivo? Que no atrae agua. Sí, él fluye libremente. ¿Cómo así? Profe, el nitrógeno de urea se filtra y se reabsorbe. Ajá. Vamos por ahí. Y entonces, Por ejemplo, si hay un individuo que está hipotenso, la urea lo que hace es que reabsorbe para atraer ese agua. ajá. Entonces, ¿por qué no la consideramos? Esa es la fórmula que conocemos, ¿no? La fórmula de osmolaridad. Osmolalidad plasmática. ¿Sí? 2 veces el sodio, glucosa entre 18 y nitrógeno de urea entre 2.8. ¿Saben la razón del 18, no? ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? ¿Peso molecular de la glucosa? 180. 180, perfecto. Entonces, si el peso molecular de la glucosa es 180 y las unidades en las que normalmente lo expresamos es miligramos por decilitro y las unidades del sodio son 1000 equivalentes por litro, la forma de transformarlo es utilizando 10% del peso molecular. Ahorita les voy a mostrar las fórmulas para lograrlo. El nitrógeno de urea, ¿cuánto pesa el nitrógeno? ¿Cuál es el peso molecular del nitrógeno? 14. 14, pero en la urea hay 2 moléculas de nitrógeno, o sea que 14 más 14 suma 28. Y si le quitamos el 10%, digo, si le calculamos el 10% a eso, entonces sería 2.8. Por eso las unidades, por eso para cambiar las unidades de miligramos por decilitro a 1000 equivalentes por litro, utilizamos el 10% del peso molecular del producto en cuestión, ¿no? Ok, vamos con la glucosa. Imaginémonos que un paciente se hace una glucosa en ayuno, 90 miligramos por decilitro. Perdonen, vamos a escribirlo como corresponde. 90 miligramos por decilitro. Pero resulta que para poder sumárselo al sodio, yo esos miligramos por decilitro necesito transformarlos a miliequivalentes por litro, que son las unidades en las que se expresa el sodio. Entonces, como esas son las unidades, tengo que transformarlo, ¿no? Aquí estamos hablando de glucosa. Glucosa. Ahí está. Ok, ¿cómo transformamos de decilitros a litros? Que sería lo más fácil. Colocamos aquí 1 litro. ¿Cuántos
¿Cuántos decilitros es un litro? 1000. ¿En serio? 10. 10. Ah, 10 decilitros, sí. Entonces, si queremos pasar de miligramos a gramos, sería, ponemos un gramo aquí y acá ponemos 10 a la menos 3. Ah, no. 10 miligramos, 1000 miligramos, perdón. Ahora, si queremos transformar de miligramos a miliequivalentes o a milimoles, que es lo mismo, necesitamos utilizar en este paso el peso molecular. La glucosa habíamos dicho que pesa. ¿Cuál es el peso molecular de la glucosa? 180. 180 ¿qué? Gramos mol. Gramos por mol. ¿Verdad? Entonces agarramos el 180 y ponemos 180 gramos para poder cancelar gramos con gramos y arriba ponemos mol. El mol a su vez es lo mismo que el equivalente, ¿no? Un equivalente, perdón, es lo mismo que un mol. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Incluso ese paso podríamos obviar. Pero en mil equivalente. O sea que yo pongo aquí que son 1000 equivalentes es igual a un equivalente. ¿Cierto? Están todas claras las reacciones, ¿no? En el peso molecular lo usamos en este punto. Entonces, podemos ir cancelando. Aquí hay 1000, aquí hay 1000, los cancelamos. Aquí hay 10, le quitamos ese 0 y le quitamos ese 0. Si ustedes ven, al final arriba queda 90 por 1 entre 18. ¿Lo ven? Cancelamos unidades. Decilitro, decilitro, miligramos, miligramos, gramos, gramos, mol, mol, equivalentes, equivalentes. Las únicas que quedarían serían litros y mil equivalentes, que es lo que deseamos aquí, ¿no? Pues si ustedes miran, es multiplicar el valor que necesitamos por 1, porque todo lo que arriba hay es 1, y dividirlo entre 18. Y es por eso que la fórmula dice que es la glucosa entre 18. ¿De acuerdo? Entonces es 10% del peso molecular. ¿Dudas o preguntas de aquí? No, doctor, está claro. Nada, está claro, clarito. Por eso le decía que es un repaso. Okay, Por el momento no me preguntas, pero ajá, dividiríamos entre 18 y obviamente 90 entre 18 es 5, así que sería 5, ¿no? Si queremos hacer ese mismo ejemplo ahora con el nitrógeno de urea, que está en miligramos por decilitro, todas las reacciones serían iguales, todas excepto esta, que aquí en el nitrógeno de urea pondríamos 28 gramos, un mol, aquí un equivalente, un mol, 1000 equivalente, un equivalente, un gramo, 1000 miligramos, 10 decilitros, un litro. Tachamos, 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 tachamos. ¿Verdad? Las unidades, solo nos queda 1000 equivalentes que está aquí. Y nos queda, perdón, aquí litros, ¿no? Ese litro no lo debía haber tachado. Y ahora, entonces, este 10 cancela al 28 y le pone 2.8. Y el 1000 cancela el 1000 de acá y quedaría el resultado que tengamos, no sé, 10 de nitrógeno de urea sería 10 por 1 entre 2.8. Y por eso la fórmula de la osmolaridad utiliza 2.8 porque sería el peso molecular, que recuerden que estaba en este punto, el peso molecular del nitrógeno era 14, pero como hablamos de nitrógeno de urea, son 2 átomos de nitrógeno por cada molécula de urea, entonces utilizamos 14 más 14 sería 28. O sea que el peso molecular del nitrógeno de urea sería 28. En ese caso del nitrógeno, ¿no? Del nitrógeno que está formando parte de la urea, que es el que es osmóticamente activo. ¿Sí?
¿Estamos claros ahí, verdad? Sí, sí, doctor. Ok, estamos claros. Si yo tengo 100 miligramos por decilitro de etanol en sangre, y eso es una sustancia osmóticamente activa. Ustedes saben que los alcoholes son osmóticamente activos. ¿Cuántos miliequivalentes por litro le aportará a la osmolaridad? O sea, si una persona está ingiriendo bebidas alcohólicas, le tomamos un nivel de alcohol y dice 100 miligramos por decilitro. Si queremos saber cuánto contribuye eso en miliequivalentes por litro a su osmolaridad, ¿cuánto sería el valor? ¿Qué tendríamos que saber? La masa del etanol, ¿no? El El peso peso molecular molecular. del Ajá, ¿y O cuál es la sea, fórmula? ¿Cuál es la fórmula del etanol? 2H5OH. C2H5OH. Sí. ¿Sí? Aquí hay 24, aquí hay 5, aquí 6, hay 17, ¿no? 16 y 1. 16. Ah, 16 y sí, 1. sí. 17. O bueno, vamos a ponerle 16 más 1 porque así agarramos este 16, lo sumamos con el 24, eso da 46. ¿Cierto? Ese es el peso molecular. Entonces, ¿cuánto tendríamos de miliequivalentes por litro? ¿Cuánto? Se me fueron, se me fueron. ¿Están en otra clase? Están viendo sus sessions. O porque usted, digo, doctor, usted ve eso. ¿Ah? Usted ve su sesión. Voy por la segunda temporada. Lo que pasa es que me cuesta mucho sacar un tiempo para hacer eso. Yo voy por la tercera. Ah, ya. Pero ya no la voy viendo, obviamente, ¿no? Claro, claro. Ahora es que se puso buena, ahora que dejaste de verla. Porque, ¿cuál es su personaje favorito? 21.7. Dice 21.7. ¿Alguien que le secunde la respuesta? Sí, sí, es la respuesta. Sí, igual a mí también. Sí, lo que teníamos que hacer no era hacer todo ese poco de funciones, nada más poner 100 entre el 10% del peso molecular, ¿no? 100 porque aquí estaba el 100. 100 entre 4.6 daba 21.7. Miliequivalentes por litro. O sea que si nosotros tuviésemos un individuo que está tomando alcohol y le calculamos la osmolaridad y la osmolaridad nos da, no sé, 280, tendríamos que sumarle a esa osmolaridad 21.7 porque el alcohol es una sustancia osmóticamente activa. Tiene la capacidad de arrastrar agua también. Así que eso es una sustancia que modifica la osmolaridad como tal. Entonces ahora... el otro es el lactato, el ejemplo del lactato. Hay unas gasometrías. ¿Alguien que busque el peso molecular del lactato, por favor? Hay unas gasometrías que se toman de urgente en el paciente pues, que está... ¿Cuánto es? 90. 90. Ok, perfecto. 90 gramos por mol. Entonces hay unas gasometrías que lastimosamente expresan el lactato en miligramos por decilitro. Y todo el mundo conoce el lactato en miliequivalentes por litro o milimol por litro. Entonces ven un lactato en 45 y dicen, uy, ese 45 que va, ese paciente se va a morir, porque, o sea, tener un lactato más de 10
ya prácticamente no lo puedes sacar aunque le pongas mucho líquido. Entonces ven 45 y dice, uy, el paciente ya no hay esperanza en ese paciente. Y resulta que es que las unidades están en miligramos por decilitro. Si un paciente tiene 45 de lactato, 45 de lactato en miligramos por decilitro, y lo quisiéramos transformar a la unidad estándar, que es milimol por litro, ¿cuánto sería? Se me fueron. Bueno, serían 1000 miligramos, arriba 1 gramo, después el peso molecular es 5. bajo, Serían 5. arriba 1 mol, Serían 5. y así. Porque sería 45 entre 9. Y 45 entre 9 es 5. Es 10% del peso molecular. Así que ya saben, si quieren transformar de miligramos por decilitro a milimol por litro, solo tienen que conocer el peso molecular, 10% y listo. Así que ya no se les puede olvidar que la fórmula de la osmolaridad es glucosa entre 18 y nitrógeno urea entre 2.8. O sea, eso yo creo que si algo que van a recordar hasta que mueran va a ser eso, porque obviamente ya entienden la razón por la que es 18 y 2.8. Se los digo porque a veces en el hospital, cuando están calculando la osmolaridad, no saben si era 2.6, era 16 o era 14. ¿Cuánto es que se dividía la glucosa? Era la glucosa. Entonces, obviamente, saben que el peso molecular de la glucosa es 180 y hay que asociarlo ahí a que 10%. Y el otro ejemplo era el lactato, ya les hablé del alcohol, lactato, nitrógeno urea y demás. Entonces, ahora, para hablar de osmolaridad, la normal, la plasmática, versus la tonicidad o osmolaridad plasmática efectiva. Aquí no sería igual, sería versus. Habíamos dicho que la fórmula de la osmolaridad plasmática era 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Oye, ¿y saben por qué el sodio lleva 2, verdad? Porque es el ion extracelular más abundante en el cuerpo, algo así. A ver, alguien que dice algo más. Porque quiero si que- las tres aparecen en la misma unidad, entonces sería una sumatoria. ¿Cómo? Que si aparecen las tres o en las mismas unidades, sería una sumatoria. ¿Pero por qué se usa 2 veces el sodio? ¿Por qué no nada más sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno urea entre 2.8? Porque es un electrolito. ¿Y entonces? Y entonces él da 2 moles por cada sodio, al ser un electrolito. O sea que el sodio es sodio 2, así. No, o sea, solo por tener carga, creo que al disociarse en agua genera 2 moles. Así tenga más 1. Ajá. Lo que pasa es que el sodio es cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio, uno es el sodio y el otro es el acompañante. Digo cloruro de sodio porque es lo más común, pero puede ser bicarbonato de sodio. Lo que sea que esté acompañando el sodio es osmóticamente activo por ser un anión, así como dice usted, como un electrolito. Un anión que está acompañando un catión, entonces para poder estar en equilibrio tiene que haber la misma cantidad de uno y del otro, entonces por eso se usa dos veces el sodio, porque es la concentración del sodio, que nosotros tenemos más sodio que cloruro, pero ahí tenemos bicarbonato y tenemos otras cosas, o sea que la cantidad de sodio, de aniones y de cationes es la misma, así que por eso utilizamos 2 veces el sodio, porque él se disocia, así como decía, en una solución y aporta el catión y aporta el anión. O sea que ambas cargas aportan, atraen agua como tal, tanto el sodio como lo que lo acompaña, cloruro, bicarbonato, fosfatos y demás. Entonces por eso se utiliza 2 veces el sodio. Versus la osmolaridad efectiva, que es 2 veces el sodio, más la glucosa entre 18.
Aquí no se toma en cuenta el nitrógeno de urea. El nitrógeno de urea está borrado. Doctor, también puede ser porque el sodio es el principal regulador del volumen líquido extracelular. Entonces, eso es lo que yo quería explicar, que es tiene más relación en cuanto a la osmolaridad. Influye bastante en la osmolaridad. Influye más porque es el de mayor concentración. Pero aun cuando sea el de mayor concentración, el 2 no es por eso. Porque recuerda que el valor de sodio, acá pusimos un ejemplo de la glucosa 90. Si nosotros tenemos 90 de glucosa, así como probablemente tienen ustedes ahorita en este momento, quizás alguno tendrá el doble, pues, para decir algo. Ese doble de glucosa solo aporta 10 miliequivalentes a la fórmula de la osmolaridad. Si tuvieses de sodio 140, que es lo normal, glucosa en 10 y nitrógeno probablemente en 3. Si tú miras los 3, el que más aporta es el sodio. Estamos completamente claros de que el sodio es el que más aporta. Pero la osmolaridad no es 140 más 10 más 3, sino el doble del sodio, porque ese sodio se disocia, o sea, se parte en dos. Como él no está solo, él es una sal, esa sal tiene un acompañante, un anión acompañante. Ese anión también tiene osmolaridad. Ese anión que puede ser, ya les digo, que puede ser cloruro, que puede ser bicarbonato, que puede ser el anión que quieras, acompañando el sodio en sangre, ese anión tiene carga y esa carga tiene un efecto osmótico. Entonces, por eso se usa el 2. No es solo porque es 140. Imagínate que la glucosa, tener glucosa en 180, que ya es casi que decir que la persona es diabética, solo está aportando 10 mil equivalentes. El sodio aporta más, pero no solo eso, sino que además de aportar más, tiene un acompañante. Ese acompañante es la razón por la cual se utiliza 2 veces el sodio. ¿De acuerdo? No es solo la influencia o el poder que tiene o la concentración que tiene, sino que además de ser el más concentrado, el de mayor, hay un acompañante y eso hace que sea el doble. Entonces, en la osmolaridad efectiva, o también llamada tonicidad, solo juegan el sodio y la glucosa. Y el nitrógeno de urea desaparece en la fórmula de osmolaridad efectiva. Y por ahí escuché campanadas de la razón, ¿no? Decían que el nitrógeno de urea no es un osmolito efectivo. Pero no me dijeron por qué no era efectivo. ¿Cuál es la razón que no es efectivo? Porque puede atravesar libremente la membrana celular. Exactamente. ¿Qué necesita el sodio para entrar a la célula? Tenemos sodio afuera de la célula. Y necesita entrar. ¿Qué necesita? La bomba de sodio, potasio, ATP. ATP. Sodio, potasio, ATPase. Y eso obviamente requiere energía. Si tenemos glucosa afuera y necesitamos que entre, ¿cómo entra? Ella requiere Con insulina. Con insulina. Y no puede entrar si no hay insulina. O sea que ella no se autorregula, ella no puede pasar con facilidad. Y aquí requiere entonces insulina. Si no hay insulina, no pasa. O sea, literalmente, una persona sin insulina, la posibilidad de difundir la glucosa es prácticamente cero. Prácticamente. O sea, les hago el énfasis en prácticamente porque si usted busca en un libro dirán, sí, algo difunde, sí, pero es pero muy poquito. Y la mayoría de la glucosa, para poder entrar, tiene que utilizar la insulina. ¿Y qué pasa con el nitrógeno de urea? ¿Qué hace el nitrógeno de urea para entrar? ¿Cómo se llama el transportador para la entrada del nitrógeno de urea? ¿No serían transportadores de urea? No, no hay. Ah, los UTA. Ella difunde libremente sin gasto energético. Entonces sería como un transporte pasivo. UTA 2, creo.
Resulta que donde hay más concentración o donde se necesite más nitrógeno urea, él atraviesa. Entonces el problema es que si la cantidad de agua afuera es mayor que adentro, el nitrógeno de urea entra y jala el agua desde adentro. Si necesitamos sacar agua, el nitrógeno de urea sale y atrae agua desde afuera. ¿Me explico? O sea que el nitrógeno de urea se modifica para movilizar el agua hacia adentro o hacia afuera. O sea que es una sustancia que no es efectiva, sino que puede difundir libremente. Mientras que el sodio y la glucosa sí son osmolitos efectivos. O sea que necesitan un transportador y ejercen una función y se mantienen ahí en el tiempo. O sea, no es que se van a cambiar. Si el equipo va ganando, entonces se cambia al otro equipo y después le hace porras al primero y demás. Ellos sí se mantienen en su lado, ¿no? Para poder modificarse necesitan activación de otros mecanismos y no autorregulación como tal. La tonicidad mantiene los volúmenes de agua dentro del intravascular. Hay pacientes diabéticos en el hospital que imagínense que tienen 1000 miligramos por decilitro de glucosa. Esa es la glicemia. El paciente está taquipneico, con respiración de Kussmaul, acidótico. Alguien va y se le ocurre, mira, es diabético, no se está poniendo las insulinas. Vamos a tomar la glicemia. Le toman la glicemia y la glicemia es 1000. ¿Qué ustedes harían? Le pongo insulina. Le pones insulina, porque obviamente si la glucosa está arriba y necesita entrar a la célula, le colocas insulina. Imagina que tiene glucosa en 1000 y que tiene producto de la glucosa elevada, tiene el sodio en 130, un poco bajo, para decir un valor. Esto es miliequivalentes por litro. Y como te dije, el nitrógeno urea no juega un papel importante aquí. Solamente los osmoles efectivos son eso. Pues si calculamos la tonicidad, que es la que le da el tono vascular ahí, la cantidad de agua que tiene el vaso sanguíneo. Si calculamos la tonicidad, decimos que es 2 veces el sodio más la glucosa. Alguien que me ayude ahí con el cálculo. Aquí sería 260 más 1000 entre 18. 50 y qué? 55. Es 315 en total. Ok, da 315. Entonces, como dijo su compañera, yo tengo un paciente con osmolaridad aumentada, pero la razón de la osmolaridad es la glicemia elevada. Entonces, ¿qué resulta? Que yo le pongo insulina. ¿Sí? Le pongo insulina y a la hora esa glucosa está en 800. Y yo digo, no, hombre, es que va muy poco. En 2 horas está en 650. Y en 3 horas está en 500. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la osmolaridad ahora que se redujo a la mitad la glucosa? ¿Cuánto va a dar? La mitad de 55, ¿cuánto sería? Con este 500, ahora la tonicidad, ¿cuánto es? Se me fueron. 27.5. Disminuye. Ajá, y más 260. 287.7. Ajá, en 3 horas, 1, 2, 3. En 3 horas cambiaron la osmolaridad de 315 a 287. ¿Qué va a pasar con el paciente? Se normaliza, No. se estabiliza. Si la osmolaridad baja en ese paciente, va a perder agua. El paciente se va a hipotensar.
Y si usted sigue corrigiéndole la glicemia y a la siguiente hora tiene 320 y a la siguiente tiene 110, ese paciente va a fallecer hipovolémico, chocado, o sea, hipotenso con glicemias normales. ¿Me explico? Porque lo que mantiene el tono son los osmoles, pero el cuerpo no es capaz de regular la concentración de sodio tan rápido como lo logra la insulina. Y no solo eso, el cerebro, si la instauración de esa osmolaridad de 315 ha sido en los últimos 2-3 días, porque en los últimos 2-3 días el paciente no se ha puesto insulina, en el cerebro, hay dentro de las células cerebrales, hay osmolitos, que no son los mismos que están en la sangre, pero que hacen que la cantidad de osmoles sea la misma que las que hay en la sangre. O sea que en el cerebro tenemos 315 y en la sangre tenemos 315. La misma cantidad para que haya igual concentración y no haya edema cerebral ni deshidratación cerebral. Entonces, si nosotros cambiamos eso rápidamente, en 3-4 horas, cambiamos de 315 a 287, ahora la sangre va a tener más agua, en teoría debe tener más agua porque la tonicidad disminuyó, o sea que tiene menos sales y va a hacer que toda esa agua pase a los órganos, principalmente al cerebro. Eso produce edema cerebral, se deshidrata el paciente, o sea, pierde volumen dentro de la sangre y el paciente fallece. Entonces, si tienen un paciente con hiperglicemias, con una crisis hiperglicémica, el mejor manejo es primero hidratar al paciente, o sea, reponer el volumen. ¿Por qué reponemos volumen? Porque necesitamos garantizar la tonicidad dentro del intravascular. De hecho, el solo ponerle hidratación al paciente hace que baje un poco el valor de la glucosa y luego entonces sí se instauran las medidas de insulina, potasio, bicarbonato y todas las otras cosas propias de la crisis hiperglicémica. El punto es que la tonicidad, el comprender el concepto de la tonicidad nos garantiza que no vamos a hipotensar al paciente o a llevarlo a la muerte por intentar corregir. Porque en el momento en el que metemos toda esa glucosa a la célula, toda esa glucosa que es osmóticamente activa, va a llevarse al agua y toda el agua va a estar dentro de la célula. Y al estar dentro de la célula, el paciente se hipotensa y entonces ocurren los mecanismos estos que ya saben. Doctor, una pregunta. Normalmente esos pacientes que están hipotensos tienen su resistencia periférica total disminuida. No, aumentada. ¿Es aumentada? Sí, están aumentadas. Y aún así no, por ejemplo, cuando entra en estado de shock, aún así está aumentada, pues, aunque me salga la presión arterial baja. Exactamente. Sí. Ah, ok. Gracias. Entonces, lo importante es... a ver, Ismael hizo una pregunta. Ajá, dime, José. Sí, doctor, una pregunta, más o menos para aclarar lo que dijo Carlos, para reforzarlo, porque no entendí muy bien. Entonces, siempre la presión arterial va a ser inversamente proporcional a lo que es la RPT. A la resistencia vascular periférica. Sí y no. En el caso de hipotensión, que es lo que tenemos en este paciente, en el caso de hipotensión, la respuesta es aumento de las resistencias vasculares. Eso hace que la hipotensión garantice el retorno venoso y al garantizar el retorno venoso vas a tener algo de circulación. Vas a evitar que fluya hacia órganos menos importantes, pero vas a garantizar que al disminuirse el tamaño del vaso, mantengas el flujo de sangre. En procesos infecciosos, la misma infección promueve a que haya una caída de la resistencia vascular periférica. Y eso hace que se extravase el agua y se pierda agua en el proceso infeccioso. Si tienes pacientes con otras patologías, con hipovolemia y demás, allí vas a tener otras condiciones que hacen que disminuya la presión oncótica y por tanto las resistencias vasculares también. Dime, ¿qué me iba a decir, Carlos? No, entonces, doctor, más que todo, la presión nada más es como un indicador que el paciente está choqueado. La presión La presión arterial. Arterial, sí.
Sí, claro, lo que pasa es que el cuerpo intenta garantizar la presión arterial disminuyendo el tamaño, el lumen, el tamaño del vaso, o sea, haciendo que las resistencias vasculares aumenten. Y al aumentar las resistencias vasculares, obviamente va a hacer que la presión arterial aumente. ¿Sí? Sí, como si agarraras una pluma de agua y quieres que el agua llegue más lejos porque no alcanza las plantas. Entonces tú le tapas una parte del hueco a la manguera, a la salida del agua, y el agua se proyecta más lejos porque disminuiste el diámetro. Eso es lo que hace la resistencia vascular. Al disminuir la resistencia vascular, al aumentar la resistencia vascular, o sea, al achicar el tamaño del vaso, aumenta la distancia o aumenta la presión como tal. Gracias, doctor. Ok. Entonces, ya tenemos el concepto de tonicidad, tenemos de osmolaridad. Vamos con los trastornos. Déjenme buscar la imagen. La imagen de... Bueno, podemos empezar con hipernatremia. Miren, en hipernatremia, ¿el valor normal de sodio cuánto es? Lo normal. 135, 145. 135 a 145. ¿Cuáles serían las unidades? 1000 equivalentes por litro, creo. 1000 equivalentes por litro. Exactamente. Ya va. Ajá. Entonces, si tenemos hipernatremia, ahorita vamos a la hiponatremia, que es más compleja, ¿no? Vamos con la fácil y después vamos allá a la hipernatremia. A la hiponatremia, perdón. Si tienes el sodio aumentado, ¿cómo va a estar la osmolaridad? Aumentado. Siempre, siempre. O sea que la hipernatremia no se clasifica según la osmolaridad, porque siempre la vas a tener aumentada. O sea, si tienes el sodio en 160, ya vas a tener osmolaridad aumentada porque la contribución principal, como decía alguien allí, es del sodio. O sea que si el sodio aumentó, no podemos clasificar las hipernatremias según la osmolaridad, porque siempre va a estar aumentada. Entonces, ¿sobre qué las clasificamos? Sobre el volumen. Volumen disminuido, volumen normal o volumen aumentado. Lo más fácil de comprender es que si yo estoy deshidratado, pierdo agua, porque no estoy tomando agua, porque soy un anciano, tengo 90 años, mi familia me deja 8 horas en la casa mientras se va a trabajar y nadie me da agua. Obviamente yo voy a perder agua por el sudor, hace calor y todo lo demás, y el nivel de sodio va a aumentar. O sea que un anciano va a desarrollar hipernatremia con volumen disminuido porque está deshidratado. Este es el caso más común de deshidratación, es el más fácil de comprender. Está deshidratado y por eso es la razón que el sodio está aumentado y que el volumen está disminuido. Si yo llego al hospital y llego al hospital, nadie sabe qué tengo. Como nadie sabe qué tengo y me están estudiando, me ponen solución salina. Y me ponen solución salina y solución salina y solución salina y solución salina. Y me dan una dieta alta en sal y todo lo demás. Yo voy a tener aumento en el nivel de sodio, pero mi cuerpo, que tiene mecanismos renales normales para mantener el agua, entonces va a tener un volumen normal, pero un sodio aumentado. ¿Sí? Ese también es fácil de comprender. La mayoría de las veces es ocasionado por el médico. El médico le puso una solución salina al 3% y se le olvidó y lo dejó con solución salina al 3%. El paciente elimina el agua, pero no puede eliminar todo el exceso del sodio y se queda con el sodio y ahí hace la hipernatremia con volumen normal. Y está el paciente que recibió un exceso de sodio. O sea, es un paciente que recibió un exceso de sodio, pero además tiene una patología que le condiciona sobrecarga. Aquí puede tener falla cardíaca, puede tener
cirrosis o algo que, enfermedad renal crónica, algo que promueva retención de sodio. Entonces usted le pone a este paciente una solución al 3%, va a retener el sodio y obviamente va a estar edematoso. Entonces ese paciente hace hipernatremia y además de eso hace retención de agua. O sea que va a tener retención de sodio y retención de agua. ¿A quién le damos tratamiento? ¿A quién le daría usted tratamiento? ¿Al abuelito deshidratado? ¿Al normal que tiene su solución salina o al cirrótico que tiene una solución al 3%? ¿A quién le daría tratamiento usted? A los tres, ¿no? A los tres, exactamente. Gracias, Carlos, a los tres. Solo que el manejo es distinto, ¿verdad? ¿Cómo sería, Carlos? Tendría que hidratar al viejito. Ajá, darle agua. Ajá. A este quitarle la salina. ¿Y a este? Hidratarlo también, porque está reteniendo sodio. Primero quitarle esto, quitarle el sodio y Hidratarlo. lentamente ponerle agua. Le digo que lentamente, no siempre es fácil. A veces lo que se utilizan son diuréticos perdedores de sal. De sales, de sodio, pues fundamentalmente. Diuréticos para que pierda sal, o sea que se le da indapamida a dosis alta, el paciente debe orinar y ahí se va el sodio. ¿Y ¿Sí? un diurético ahorrador de potasio me serviría en ese caso? No, realmente no, al menos que sean No. en combinaciones, pero no. Pero Ah, ok. realmente debería ser un diurético tipo tiacídico, no furosemida, porque la furosemida, que es un diurético de asa, lo que principalmente saca es agua, no tanto como sales. Entonces sería así el tratamiento. Para fines Doctor, prácticos, dígame. consulta, a ese paciente con hipervolémico tendré que ponerle dextrosa. Sí se le O podría poner, pero el asunto es que si tienes un paciente hipervolémico y le pones dextrosa, le vas a favorecer a que haga más hipervolemia. O sea que lo que deberías garantizar antes de hidratarlo, o sea, de favorecer a que gane agua, es que pierda sal. O sea, ahí la meta es que pierda sal y no que pierda agua, porque obviamente el paciente tiene las dos cosas, tiene retención de sodio y retención de agua. Así que ahí no quieres que pierda, no quieres darle más agua porque ya está sobrecargado. Y si le das más agua, va a retener más sodio. Entonces, lo más apropiado sería, y obviamente va a retener sodio, eso va a retener más agua y se te va a complicar. O sea que más que darle agua, lo que tienes que hacer es quitarle la sal, o sea, bajarle la sal hasta donde sea posible. Darle dieta baja en sal y darle diuréticos que te hagan perder sal. Ok, gracias. Ok, entonces. ¿Quién? El paciente deshidratado, que es el más común, el más frecuente, el que tiene sodio alto y está deshidratado, a ese utilizamos la fórmula para el déficit de agua. Y saben que se las voy a preguntar, ¿cuál es? Yo digo que todo esto es repaso. Era kilogramos. Agua Era corporal total, que es kilogramos por el porcentaje de agua, ¿no? por sodio entre 140 menos 1, creo. Sodio del paciente menos el sodio deseado, ¿sí? Entre El sodio deseado. el sodio deseado. ¿Sí? ¿Era así? Sí. Ajá, ¿y dónde iba el menos 1?
Alguien dijo que había un -1 ahí en la fórmula. Ese no sería un +1, pero en la otra fórmula, cuando es la infusión del sodio menos el sodio del paciente, entre el agua corporal total +1. No, no es esa. La otra fórmula, ¿Cuál es? que es sodio entre 140 menos 1 por el agua corporal total. Sodio del paciente entre el sodio deseado menos 1 por el agua corporal total, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de las dos, el resultado da el mismo valor. Hacemos un ejemplo allí para recordar, paciente con 160 de sodio y lo quiero llevar a 150, que es lo máximo que podemos corregir en un día, ¿no? No queremos llevarlo hasta 140, sino que queremos llevarlo hasta 150 porque serían 10.000 equivalentes. Por eso en vez de ponerle 140 les pongo sodio deseado, porque si ustedes ponen 140 siempre y el paciente tenía 180, van a calcular el déficit global del paciente. Y ese déficit no lo deben utilizar el primer día, porque entonces van a causarle un caos al paciente, ¿no? El edema cerebral que le viene bajando es incalculable. Entonces, ¿cuál usamos? ¿La de arriba o la de abajo? Dice que es 160 menos 150 entre 150. Vamos a ponerle que agua corporal total es 30 litros. Ya se los calculé para que no tengan ni que calcular. Entonces sería 10 entre 150 por 30. ¿Cuánto da? 2. 2 litros. Sí. Dos. Si utilizáramos la otra fórmula, la fórmula de abajo sería sodio del paciente 160 entre 150 menos 1 por 30. Ahora si dividimos 160 entre 150, nos da 1.06 no sé qué, menos 1 por 30. Igual da 2 litros. O sea que ya sea que usen la de arriba o la de abajo, ya sea que usen esta o esta, el resultado va a ser exactamente igual. La que ustedes quieran aprender, que les resulte más fácil, y con eso hacen el déficit de agua y ya le reponen el paciente. Si es 2 litros y el paciente tolera la vía oral, usted le puede dar agua libre, agua vía oral a que tome y le pone una dextrosa en agua. Si el paciente no es diabético, pues si es diabético no le pondría dextrosa, le pondría una solución salina medio normal, por ejemplo, que tiene menos sodio, y ahí iría corrigiendo poco a poco. Le daría agua libre si el paciente lo tolera. Si el paciente no lo tolera y por ese 160 de sodio ya no habla, no recibe ni transmite, usted lo llama y el paciente no responde y demás, pues le manda a colocar una sonda nasogástrica y a través de la sonda nasogástrica le pasa agua directamente al estómago. Y eso se absorbe rápidamente. Pero no abusar, no pasarse de la cantidad máxima que puede tolerar un paciente, que siempre se ha dicho que es de 8 a 12, pero que yo les sugiero que sea 10, pues. O sea, que el valor que utilicen sea siempre 10. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas del déficit de agua?
en los otros volúmenes no se calcula déficit de agua en normovolemia, no se calcula déficit de agua en hipervolemia, solamente cuando el volumen está disminuido. Doctor, una consulta. En ese paciente deshidratado, yo tendría que usar una solución hipotónica, ¿no? Hiposmótica. Sí. Y se podría llegar a utilizar una isosmótica. Sí, pero realmente si utilizas una isosmótica le estás dando sodio. ¿Me entiendes? Y ya tienes sodio. O sea que es verdad que quieres hidratar al paciente. Pero también es verdad que no quieres empeorarle la hipernatremia. Entonces la recomendación allí es utilizar, o sea, si no tienes otra cosa, el manejo inicial, la primera venoclisis, si el paciente está deshidratado porque no tomaba agua o porque estaba con vómitos o porque está con diarrea y le pones una solución salina a chorro, obviamente le mejoraste la volemia al paciente y eso es favorable. O sea, la primera está totalmente justificada, pero seguir poniéndole solución salina a un paciente que está hipernatrémico es obviamente empeorarle el nivel de sodio y cada vez es más difícil corregirlo, ¿no? Ok, vamos con la hiponatremia. En hiponatremia, nosotros esperamos osmolaridad. ¿Cómo deberíamos esperar la osmolaridad en hiponatremia? Disminuida. Disminuida. La deberíamos esperar disminuida porque obviamente el sodio disminuyó. Sin embargo, puede haber escenarios en donde la osmolaridad está aumentada porque es verdad que el sodio es el que más influye, pero si están aumentadas las otras cosas, esas otras cosas pueden hacer que la osmolaridad sea normal o que incluso llegue a estar aumentada. Entonces el algoritmo de la hiponatremia es este que está aquí. Este es el que quiero que recuerden. La hiponatremia sí parte del valor de la osmolalidad plasmática. Porque puede ser baja, como es lo que esperamos, puede estar normal o puede estar aumentada. Vamos con las aumentadas, que son las más cortitas. La hiponatremia con osmolaridad aumentada tienen una sustancia que es osmóticamente activa elevada y eso está provocando que aumente la osmolaridad. Eso ocurre con la glucosa, eso ocurre con el manitol, eso ocurre con el exceso de alcoholes y demás. O sea que si un paciente tiene osmolaridad aumentada en el contexto de hiponatremia, entonces obviamente tenemos que pensar que hay otra sustancia osmóticamente activa. No sé si ustedes recordarán cuánto modifica la glucosa el valor de sodio. Porque resulta que si nosotros tenemos hiperglicemia, la hiperglicemia hace que el nivel de sodio baje. Porque al ser la glucosa una sustancia osmóticamente activa, atrae agua y diluye al sodio. Aun cuando la cantidad de sodio sea normal, o sea que el paciente no es que ha perdido sodio, es que resulta que ahora tiene más agua y como ahora tiene más agua, el nivel de sodio disminuye. Entonces la hiperglicemia o hiperglicemia produce un descenso en la concentración del sodio. ¿Alguien recuerda la fórmula? ¿Habían escuchado hablar sobre eso? De que la glucosa modificaba el valor de sodio. Resulta que si yo tengo un paciente con el 1000 de glucosa que veíamos en un ejemplo hace un rato, ese 1000 de glucosa me disminuye el valor de sodio.
Entonces hay dos valores que se utilizan, de dos estudios distintos. Uno es 1.6 y el otro valor es 2.4. Si el paciente tiene más de 500 de glucosa, debería usarse el de 2.4. Y si tiene menos de 500, pero más de 200, entonces se debería utilizar el valor de 1.6. Entonces ustedes van a buscar cómo es la fórmula. Para que la comprendan, yo se las voy a decir igual, pero ustedes van a investigar allá, van a buscar ejemplos, a ver cómo es el asunto, dónde es que aparece en el estudio y demás. Pero básicamente, si un paciente tiene, por ejemplo, 300 de glucosa, la fórmula dice que por cada 100 por arriba de 200. O sea que si el paciente tiene 300, tiene un 100 más de glucosa. O sea que el sodio disminuye 1.6 por tener glucosa en 300. Si el paciente tuviese 400 de glucosa, eso significa que hay 200 por arriba de 200. Como hay 200 y es 1.6 por cada 100, por cada 100, entonces sería 3.2 lo que disminuiría el valor de sodio. Entonces hay una fórmula que se llama corrección de sodio según el valor de glucosa, que es el que le estoy pidiendo que ustedes investiguen. Si el paciente tuviese 1000, como dice allí, como decía en el ejemplo anterior, entonces ese 1000 tiene 800 por arriba de 200. Entonces ese 8 lo multiplicamos por 2.4 y nos da, qué sé yo, nos da 18.4. Entonces, el sodio disminuye 18.4 miliequivalentes por tener una glucosa en 1000. No es porque el sodio se haya perdido, es porque el agua que atrapa por ser osmóticamente activa la glucosa hace que el sodio salga diluido. O sea que lo desplaza, o lo diluye más bien, no lo desplaza, lo diluye. ¿Estamos claros? Entonces ustedes van a buscar la fórmula del 1.6 y el 2.4 de la corrección del sodio basándose en la concentración de la glucosa. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos la razón. Es porque esa sustancia osmóticamente activa trae agua y diluye el sodio, aun cuando la cantidad de sodio, aun cuando los equivalentes, los moles, sean los mismos, pues ahí hay una dilución y por eso el nivel de sodio está falsamente. En osmolaridad plasmática normal, es un poco más difícil de explicar. Porque cuando hay hiperproteinemia, por ejemplo, o sea, que tienes un exceso de proteína, cuando hay un exceso de proteínas o de lípidos, ese exceso de proteínas o de lípidos sí desplaza, o sea, sí ocupa un espacio, le deja menos lugar al sodio. O sea, la parte líquida disminuye en la sangre. Al disminuir la parte líquida en la sangre, justo por desplazamiento, o sea, las proteínas ocupan ahora un espacio como si se tratara de un hematocrito. Ocupan un espacio y eso hace que la porción líquida disminuya. A la hora de calcular la osmolaridad, o más bien el nivel de sodio, al calcular el nivel de sodio, el sodio va a salir disminuido en relación a todo el volumen. Pero la osmolaridad va a permanecer normal porque la medición de la osmolaridad es solo en la parte líquida. La osmolaridad no incluye a las proteínas o a los lípidos que están siendo desplazados. Entonces aquí hay un juego de palabras porque el sodio está bajo porque se está contemplando toda la solución, pero la osmolaridad está normal porque resulta que solamente se está considerando la parte líquida sin las proteínas y los lípidos. Y eso es porque hay un desplazamiento de el agua producto de la presencia de hiperproteinemia o hiperlipidemia. Entonces hay una fórmula también. Hay una fórmula para saber cuánto es el nivel de sodio
Y esta hiponatremia se llaman pseudohiponatremia. Eso son de mentira, no son de verdad. El nivel de sodio está disminuido, pero es porque lo están contemplando. O sea, están contemplando las proteínas para el nivel de sodio, pero la osmolaridad no. Entonces ahí ya les digo, es un juego de palabras y de comprensión, pero lo que realmente ocurre es desplazamiento, y al desplazarse la cantidad de sodio está normal, pero hace que salga disminuido. Y esto hay que identificarlo, pero esta osmolaridad no es la osmolaridad o osmolaridad calculada, es la osmolaridad medida. Si usted la calcula, le va a salir baja, porque obviamente usted va a contemplar glucosa, usted va a contemplar nitrógeno D, va a contemplar sodio. Y el sodio está bajo y la glucosa puede estar normal y lo otro normal, entonces le va a salir bajo. No, es que usted agarra un electrodo de estos sensibles de osmolito y lo ponga ahí y usted va a decir, ah, mira, tiene osmolaridad disminuida, pero, osmolaridad normal y no disminuida por la concentración del sodio. O sea que aquí tiene que ser osmolaridad medida. O sea, usted le pide al laboratorio que le dé la osmolaridad. No la calcule, porque si usted la calcula le va a salir bajo. ¿Sí? No he escuchado ninguna pregunta, vamos bien. Disculpe, doctor, ¿podría repetir Dígame. qué es lo que debemos calcular? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no debemos calcular? La osmolaridad aquí. La osmolaridad está plasmática, ni aquí, ni aquí, ni acá debemos calcularla. No debemos decir, en hiperglicemia 2 veces la glucosa, el sodio más. No deberíamos hacerlo. Porque si hay otra sustancia, como por ejemplo manitol, que es osmóticamente activa, y yo no lo contemplo en la fórmula, y yo calculo, mira, el sodio está en tanto, la glucosa está en tanto y el nitrógeno urea está en tanto, me va a dar que la osmolaridad es baja porque el sodio está disminuido. Pero si yo le digo al laboratorio que le mida la osmolaridad, o sea, que agarre la muestra y determine la osmolaridad en la solución, entonces la osmolaridad va a salir alta porque va a considerar un osmolito que yo no estoy contemplando en la fórmula, como en el caso de manitol. Y acá la osmolaridad va a tener la alteración esa propia del desplazamiento y demás, y no me va a salir disminuida, sino que me va a salir normal. Entonces es importante que la primera parte es la osmolaridad plasmática medida, no calculada. Medida. Entonces, una vez tenemos la verdadera hiponatremia, que es la hiponatremia con osmolaridad disminuida, entonces medimos niveles de osmolitos en orina. Si la osmolaridad en orina está disminuida, tienes el sodio bajo, tienes la osmolaridad baja y en orina también está baja, quiere decir que la orina está muy diluida. Ese individuo está tomando muchísima agua o tomando cerveza, ¿no? O sea, la cerveza tiene un efecto diurético y elimina agua y agua y agua y agua por el asunto de que inhibe el alcohol, inhibe la ADH, y al inhibirla el paciente no va a reabsorber el agua y va a orinar y orinar y orinar. Y obviamente nadie orina agua, todos orinamos agua con sales. O sea que si usted se toma 10 litros de agua en el día, la orina suya no van a ser 10 litros de agua sola, van a ser 10 litros de agua con sales, y esas sales van a ser el sodio y demás. O sea que si usted abusa de la cantidad de agua que usted toma, el nivel de sodio va a disminuir, porque siempre en la orina va a haber algo de sodio. Es poquito, es verdad, por eso la osmolaridad está saliendo menos de 100, pero aunque sea menos de 100, parte del sodio se está eliminando a través de la orina. Y esa es la razón por la que medimos osmolaridad en orina menos de 100. El síndrome de post-resección transuretral de próstata. La resección transuretral de próstata es un procedimiento para quitar la próstata que se hace a través de la uretra. Por eso se llama resección transuretral. O sea que meten la cámara por el pene, por la uretra del pene, y hacen la resección de la próstata. Como ese tejido es tan vascularizado, eso sangra un montón, pero sangra de verdad, como sangran los urólogos. Sangra.
Y entonces una de las formas para disminuir el sangrado y también para poder ver es hacer lavados. Entonces, cuando se hace resección transuretral de próstata, cuando se reseca la próstata, se colocan soluciones hipotónicas frías. Puede ser agua bidestilada o soluciones, sobre todo es agua bidestilada lo que utilizan. Entonces, esa agua bidestilada, parte del agua se absorbe y eso hace que es como que si el paciente estuviera tomando grandes cantidades de agua. Eso explica la hiponatremia, pero también explica por qué después de la resección, si medimos los niveles de osmolaridad en orina, van a estar disminuidos. O sea que en la resección transuretral de próstata, el problema es que se están utilizando soluciones hipotónicas y esas soluciones hipotónicas promueven a que se reabsorba algo y que el paciente haga hiponatremia y además de que en la orina el sodio esté disminuido. Perdonen que me emociono, pero me emociono. Y lo normal o lo esperado es que el nivel de sodio o de osmolitos más bien en la orina sea mayor de 100. Una vez tengamos eso, ya descartamos estas causas importantes de la hiponatremia. Ya sabemos que no es porque el paciente está tomando agua en exceso. Tenemos pacientes psiquiátricos que toman ¿cómo se llaman estos medicamentos? Antipsicóticos, y ellos piensan que los antipsicóticos los van a matar, entonces toman mucha agua. Además de que los antipsicóticos producen sed. Así que el paciente toma mucha agua, abusa, toma 10, 12, 14 litros de agua al día y hacen hiponatremia por tomar tanta agua. Lógico, ahí se entiende. Y lo mismo con la cerveza, nadie se toma, bueno, perdón, nadie no. Frecuentemente cuando hacen hiponatremia es porque han abusado en gran manera de la cerveza y por eso el individuo está deshidratado producto pues de la ingesta de eso. Entonces luego de eso se evalúa el volumen de líquido extracelular. Cuando hablamos del volumen de líquido extracelular, evaluamos el volumen en general del individuo. Y para evaluar el volumen, lo que necesitamos es hacer un examen físico completo. Ver si el paciente... denme un momentito. Ver si el paciente... Ajá. Ver si el paciente tiene crépitos, si tiene datos de deshidratación, una lengua blanca, un pliegue que usted le hace el pliegue a la piel y la piel se queda así, una piel seca, ojos hundidos. El paciente luce deshidratado o por el contrario tiene crépitos en los pulmones, tiene hinchazón en los pies, tiene ascitis, tiene datos de efusión pleural. O sea, es el examen físico el que nos define cómo está el volumen extracelular. Y lo clasifica entonces en 3 categorías. El paciente hipervolémico, el normovolémico o euvolémico y el hipovolémico. El hipovolémico es el deshidratado. Entonces, para saber cuál es la causa, podemos o no investigarla, le pedimos sodio en orina. Si el paciente tiene sodio en orina disminuido, quiere decir que el riñón está funcionando bien y no está perdiendo sodio. Por eso el nivel de sodio en orina está disminuido. Y ahí puede ser por vómito, porque el paciente casi no está orinando, porque tiene otras causas extrarrenales de pérdida de sodio. El paciente es hipovolémico, pero está perdiendo sodio y no es por la orina. La forma de darnos cuenta si es por la orina o no es pidiéndole sodio en orina. Si resulta que tiene un sodio aumentado en la orina, entonces pensamos que es una nefropatía perdedora de sal, utilización de algún diurético, o el hipoaldosteronismo que también contribuye a que el paciente pierda sodio por el efecto ese que hace la aldosterona, ¿no? La aldosterona ustedes saben que reabsorbe sodio, elimina potasio, así que si tienes hipoaldosteronismo hace lo contrario y se pierde el potasio. Ese es el hipovolémico. ¿Qué hacemos con este? Le calculamos el déficit de sodio, usamos la fórmula del déficit de sodio, igual que en hipernatremia utilizamos la fórmula del déficit de agua en el paciente hipovolémico. En hiponatremia utilizamos la fórmula del déficit de sodio en el paciente hipovolémico. Entonces, el hipervolémico, vamos al otro extremo,
Es un paciente que puede o no tener aumentado o disminuido el nivel de sodio en orina, pero las causas son ocasionadas por una alteración del volumen circulante efectivo. Por ejemplo, si el paciente tiene falla cardíaca, el corazón no bombea la sangre de forma apropiada, no le llega suficiente sangre al riñón, el riñón sensa en la mácula densa que hay poco sodio distal. ¿Y qué hace? Activa sistema renina-angiotensina-aldosterona. Reabsorbe sodio, atrae agua y el paciente comienza a hacer hipervolemia. Se va quedando con el sodio, pero se va quedando con el agua, porque entiende que es que el paciente está hipotenso por el hecho de que el volumen circulante efectivo está mal. Entonces, el corazón no bombea, no le llega sangre al riñón. Como no le llega suficiente sangre al riñón, lo que se filtra es poco, por lo tanto el sodio que hay a nivel distal es poco, la mácula densa sensa que hay poco sodio, reabsorbe sodio y atrae agua. El paciente con falla cardíaca se edematiza, hace hinchazón porque está reteniendo sodio, pero también está reteniendo agua. Como hay activación de la mácula densa, el sodio en orina está disminuido porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo está reabsorbiendo. En la cirrosis, ustedes saben que en la cirrosis hay mediadores inflamatorios. La cirrosis es que el hígado se fibrosó. O sea, el hígado está hecho una cicatriz. Como está hecho una cicatriz, la sangre no puede volver al torrente sanguíneo. La sangre procedente de la cava o del tejido de los intestinos y demás, entonces no puede pasar a través del hígado, entonces busca mecanismos para poder regresar al corazón. Y dentro de eso hace que se produzca dilatación de los vasos del lecho esplácnico. O sea que la sangre busca otros caminos. Como no puede atravesar el hígado, se va por el vaso y por el vaso va y llega finalmente al corazón. Como esos mecanismos requieren la producción de vasodilatadores, que es uno de los mecanismos de la cirrosis, hace que también el volumen circulante efectivo esté disminuido y produce el mismo efecto. A nivel renal le llega poca sangre, se activa la mácula densa, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el paciente hace hinchazón. Y por eso el sodio en orina está disminuido. En el síndrome nefrótico lo mismo. O sea, el paciente en el síndrome nefrótico pierde proteínas, con esas proteínas se va el agua y eso obviamente hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene sodio, se retiene agua y demás, y eso hace que el paciente tenga también un volumen circulante efectivo disminuido. Los pacientes con enfermedad renal crónica, allí sí ellos en estadios finales sobre todo, sí pueden perder sodio en orina, pero el paciente no orina. O sea, la poca orina que produce es una orina concentrada, pero casi no orina, entonces se queda con el agua. Se queda con el agua en el torrente vascular y obviamente eso va a ser hipervolemia. Y eso también ocasiona pues que el paciente tenga exceso de agua y al tener exceso de agua el sodio se diluye, no se disminuye. Entonces es bien fácil. El tratamiento aquí es sacarle el agua al paciente, darle diuréticos, hemodiálisis, en la cirrosis darle diuréticos oral, en la falla cardíaca darle diuréticos intravenosos y en el síndrome nefrótico también diuréticos intravenosos. La cirrosis es el único ejemplo en donde no se le da diuréticos IV porque hay riesgo de que el riñón sufra más. Se le da oral. Ya eso está bien documentado, así que ahí en su momento ustedes lo aprenderán, lo verán. Y viene el más complicado de explicar, que es el paciente euvolémico. Resulta que el paciente euvolémico tiene una condición que le favorece a que el paciente reabsorba agua, pero con excreción normal de sodio. O sea, el paciente elimina bien el sodio, pero reabsorbe agua. Sin embargo, no hace edema porque tiene los mecanismos de la eliminación del agua íntegros. Ya les digo, es un poco difícil de comprender. En el caso de la deficiencia de cortisol, el cortisol
al igual que la aldosterona, tiene un efecto mineralocorticoide. Si hay poco cortisol, como si hubiera poca aldosterona, se reabsorbe poco sodio y eso hace que el paciente tenga hiponatremia. Pero los mecanismos de control del agua están normales. O sea que el paciente elimina su agua y no reabsorbe el sodio y por eso hace la hiponatremia. En el hipotiroidismo se han descrito varias cosas. Lo más frecuente está descrito es una falla cardíaca asociada al hipotiroidismo. Y esa falla cardíaca asociada al hipotiroidismo disminuye el volumen circulante efectivo, no de tanta forma como en la falla cardíaca como tal, y eso favorece a que el paciente tenga un nivel de sodio bajo, pero los mecanismos de excreción de agua están íntegros. Es un poco complejo en el caso del hipotiroidismo, eso es una teoría que ha sido descrita. El ejemplo clásico, el que siempre hablamos, es el SIAD, que ya no se llama SIAD-DH, sino sin la H, es SIAD. Es secreción inapropiada de hormona antidiuresis, ¿sí? De la antidiurética. Entonces, el SIAD, ¿cómo ustedes esperan encontrar? Perdón, la pregunta es la siguiente. Vamos allá al grupo. Gabriel, estás ahí en el centro. Gabriel, ¿cómo esperaría? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el principal estimulante para que se produzca ADH? La osmolaridad baja. Baja. Alta, perdón. Alta o baja, entonces. La tercera la vencido. Alta. Kevin, ¿qué hace la osmolaridad? ¿Qué hace la ADH sobre la osmolaridad alta? Hace que se reabsorba sodio. Hombre, la Agua, ADH no tiene nada que ver. Lourdes, dime. Se reabsorbe agua en los túbulos distales y túbulos colectores. ¿Y qué pasa con la osmolaridad? Llegaría a ser Normal, baja, ¿no? Normal, baja. Ajá, baja. O sea, baja hacia lo normal, es lo que quiero decir. Si la osmolaridad está alta, se produce ADH, la ADH absorbe agua del riñón allá a nivel distal, como usted decía, y eso hace que la osmolaridad regrese a lo normal. O sea, la osmolaridad estaba alta y vaya a lo normal. ¿Pero qué resulta? ¿Cómo está la osmolaridad aquí? En todo este grupo que hemos estado viendo, ¿cómo está la osmolaridad? Baja, doctor. Baja. Baja, entonces no debería haber producción de ADH. Nada, porque la ADH para que se produzca tiene que estar la osmolaridad alta. Entonces aquí no debe haber nada de producción de ADH. Entonces, ¿qué resulta? Que tienes un estado que te está produciendo ADH en condición en la que no lo requieres porque la osmolaridad está disminuida. Ahí no debería haber nada de ADH. Entonces el síndrome de secreción inapropiada de ADH no es que produzca poco, porque es que inapropiado no dice si es que la produce o no la produce. Inapropiado es que produce ADH en el contexto en el que no debería producir. Entonces hay muchas causas de SIAD, desde tumores, desde tumores cerebrales, por ejemplo, cáncer de pulmón, tuberculosis, hace poco tuvimos un paciente con Guillain-Barré, que nos hizo SIAD. ¿Qué le digo? Hay varias causas, muchas causas del desarrollo de SIAD y hay que buscarlas. Y cuando tenemos un paciente con osmolaridad plasmática disminuida, osmolaridad en orina aumentada, el paciente está eubolémico, tiene sodio en orina más de 20, ya descartaste deficiencia de cortisol, el cortisol está normal, las pruebas tiroideas están normales, tú dices, yo pienso aquí que esto es un SIAD. Si piensas que es un SIAD, tienes que hacer CAT cerebral, tienes que hacer CAT de pulmón, tienes que mandar muestra de esputo, tienes que indagar al paciente para buscar las causas probables del SIAD. ¿Qué está ocurriendo en el SIAD? Que el cuerpo está reabsorbiendo agua
y al reabsorber agua, diluye el sodio. Denme un segundito. Ya vaya. Ok, aquí ya con esto terminamos porque tenemos que ver los problemas ahí después. Ya me pasé en la hora ya. Empezamos tarde, pero me pasé. Entonces el SIAD, lo que ocurre es que se reabsorbe agua en un momento en el que no debería reabsorberse. Y eso hace obviamente que el sodio se diluya, pero el paciente no hace hipervolemia porque al final sí logra eliminar el agua, pero elimina el sodio. Es un poco complejo. Los mecanismos hay dilución de sodio, pero no hay hipervolemia. O sea que el paciente, la concentración de sodio que está en la orina es normal. Si usted le da solución salina a un paciente, solución salina normal, a un paciente con SIAD o a cualquiera de ese grupo, si le da solución salina, el cuerpo reabsorbe el agua, elimina el sodio y hace que el valor de sodio disminuya más, sin hacer hipervolemia. Entonces, la recomendación aquí es restringir el agua, aumentar el nivel de sodio, o sea, darle soluciones hipertónicas, para que por arrastre se lleve el sodio y el agua en la orina. O sea, el sodio va a seguir siendo mayor de 20 y ahí se va a eliminar sodio y orina. O sea que el tratamiento aquí es soluciones hipertónicas. En el caso del hipervolémico es darle diuréticos al paciente y en el caso de hipovolemia, entonces sí es calcular el déficit de sodio. ¿De acuerdo? Al igual que en la hipernatremia, que calculábamos el déficit de agua en la hipovolemia, acá calculamos el déficit de sodio en la hipovolemia. Díganme, a ver, les escucho. Yo también lo podrías tratar con una solución isotónica, doctor, pero sería más lento el tratamiento en ese caso. ¿En euvolemia En o el en en No, una euvolemia. no, mira, si lo tratas con solución isotónica, curiosamente el cuerpo reabsorbe el agua y elimina el sodio. Porque la solución isotónica, o sea, el cuerpo va a favorecer a que empeore el nivel de... Ahí hay un ejemplo, en el Washington hay un ejemplo clásico allí de lo que ocurriría, pero el efecto final va a hacer que el sodio se haga más bajo, o sea que el paciente va a empeorar. Tiene que favorecer a que se logre eliminar el sodio. Y la única forma de lograr eliminar el sodio es dándole de eliminar el agua, es dándole una solución con más sodio. Porque el individuo está, como está produciendo ADH, reabsorbe más agua. Entonces, si le das más sodio, ese sodio se lleva al agua. Si le das una solución normal, retienes el agua y el sodio no logra eliminar ese exceso de agua y cada vez te vas quedando con más agua y se diluye más al paciente y empeora hasta se puede morir el paciente. Entonces la recomendación es darle soluciones hipertónicas, soluciones al 3%. ¿Para qué? Para que por arrastre el paciente tenga que eliminar el exceso de sodio, porque obviamente le estás dando una solución con mayor cantidad de sodio, el cuerpo intenta eliminar sodio y tiene que eliminar agua. Y allí se va poco a poco eliminando el exceso de agua y el nivel de sodio va a ir mejorando. Así es como ocurre en el SIAD. Déjame ver si encuentro el ejemplo que da el Washington vamos a hacer algo. Vamos mientras buscamos aquí. La fórmula del déficit de sodio. Que, como les decía, la fórmula del déficit de sodio
es solamente útil cuando el paciente está hipovolémico. ¿Sí? Este es sodio deseado menos el sodio del paciente. Ya por el agua corporal. Es imposible olvidarla. Si el paciente tiene 120 de sodio, ¿cuánto sería el deseado? 130. 130. 130 menos 120. Este cálculo siempre va a ser 10. Porque nosotros lo que queremos modificar, bueno, no siempre, perdón. A veces, la mayoría de las veces va a ser 10 lo que queremos modificar. Entonces, si queremos modificar 10, ya nos suplememos, nada más teníamos que multiplicar agua corporal total por 10. Si el agua corporal fuera 30, usando el ejemplo anterior de por allá arriba, utilizamos 10 por 30 y ya decimos que es 300 miliequivalentes de sodio, que sería el déficit. Y vamos a buscar aquí el Washington D. Y pongo 358. Ya les muestro el ejemplo. A ver si con el ejemplo se explica mejor que lo que yo intento explicarles. Entonces ya saben, la fórmula del déficit de sodio es la diferencia esa por el agua corporal total. Voy. Le dio la locura. Oye, miren, en la versión que tengo no aparece. No aparece el ejemplo de las fórmulas. Déjenme ver, a ver si por acá arriba aparece. Que va, en esta versión nueva no aparece la ¿cómo se llama?
Esta es la 35. Déjenme ver si la encuentro la otra. Bueno, hagamos algo. Mañana vemos los problemas. Yo voy a buscar ahí el ejemplo ese que aparecía, ya les digo, en el problema de corregir, me queda a mí de tarea, de corregir el sodio en el CIAT utilizando una solución salina normal o isotónica. El efecto que se va produciendo deleterio en el paciente. Y entonces mañana comenzamos a ver los casos. Ustedes tienen allí, ya les dije que les había colgado los hemogramas para la próxima semana, para el próximo jueves. Eso lo pueden hacer el fin de semana. Y mañana, entonces mañana practicamos sobre estos trastornos, ¿no? Los trastornos relacionados con el sodio. Y ahí aprovechamos y vemos el Washington actual y el anterior, pues que ha cambiado ahí un poco la parte teórica ahí. No sé si tienen dudas o preguntas. Doctor, ¿un paciente con cirrosis podría tener una presión oncótica disminuida? Siempre. Siempre. Ah, ok, gracias. Sí, siempre la tienen disminuida. O sea que eso favorece también a que haya edema, ¿no? A que haya paso al extravascular. Porque la albúmina la albúmina se produce en el hígado, así que mira tú que lo quitaron. No sé, ¿qué otra duda tienen por allí? ¿En qué caso sería recomendable usar una solución isotónica, doctor? Podrías utilizarla al principio en el deshidratado. Al principio. Como parte de mejorar la volemia del paciente. Pero recordar pues que el paciente tiene un déficit y ese déficit una vez lo calcules deberías ir corrigiéndolo, ¿no? Pero si el paciente es hipovolémico y necesita líquido porque necesitas aumentar la volemia, puedes usar una isotónica allí de inmediato mientras buscas tus apuntes para ver cómo se calculan las otras cosas, ¿no? Eso ayudaría a la volemia del paciente y luego harías el ajuste respecto al sodio. Si tú le das, si el déficit fuese 300, ese que aparecía ahí, y le das 2 litros de solución salina y el paciente está hipovolémico, lo vas a salvar porque cada litro de solución salina tiene 154 mil equivalentes. Entonces, si el déficit es 300, con casi 2 litros, logras el déficit que necesitas corregirle al paciente. Así que con 2 litros de solución salina, allí le repondrías tanto agua como sal y favorecerías entonces a que el paciente mejore. Si es un anciano que no tolera mucha carga de líquido porque no le puedes poner 2 litros en un día, porque te va a hacer edema agudo de pulmón, aunque esté un poquito deshidratado, entonces allí si haces el cálculo de esos 300, le pones 1 litro de salina o 500 de salina y el resto se lo vas poniendo con soluciones hipertónicas, ¿no? Con solestrol y demás. Y ahí calculas cuánto es lo que le estás administrando en el día y ya con eso lo corriges. Pero ya te digo, o sea, como medida inicial se puede utilizar soluciones isotónicas. En el único que no deberías utilizar solución isotónica, obviamente es en el CIAT, porque empeorarías el CIAT, y tampoco en falla cardíaca, porque si el paciente tiene hipervolemia y le pones solución salina isotónica, pues obviamente le vas a empeorar la hipervolemia. O sea que ahí no, pues, pero en hipovolémica lo podrías utilizar al principio.
Nos vemos entonces mañana, pues, Dios mediante. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.